Hola, estoy tratando algo nuevo. ¿Podemos reconstruir la blancura? He dicho en otros lugares que la idea de la blancura fue una construcción artificial, algo creado en el siglo XVII, lo siento, después de una rebelión fracasada en la cual los esclavos negros y los blancos marginalizados se unieron. La clase dominante compuesta de terratenientes blancos de élite construyó la idea de la blancura para segregar la sociedad y mantener el orden. Ellos despidieron a todos sus empleados blancos para que estos no puedan tener la oportunidad de mezclarse con, conocer y simpatizar con sus esclavos negros. Entonces, ellos orquestaron una masiva campaña de propaganda para convencer a los blancos de que los negros eran intrínsecamente violentos y peligrosos. Finalmente, ellos dieron a los blancos pobres nuevos trabajos como overseer, capataz, sheriff y cazador de esclavos para darles interés en mantener este nuevo orden social. Antes de esto, la visión de raza en las colonias que se convertirían en los Estados Unidos era similar a la aún encontrada en la Europa de hoy. Ellos no fueron blancos, fueron ingleses, escoceses, franceses, holandeses, etc. En cierto perverso modo, casi fue un paso adelante, a excepción de que se creó una segregación racial y brutalidad en servicio de un sistema de clases espantosamente injusto que persiguió una agenda imperial genocida. En los Estados Unidos de hoy, el neoliberalismo promociona el mantra del individualismo. No simplemente la individualidad, en la cual cada uno de nosotros es una persona con su propia identidad y que es evidentemente verdadera, sino el individualismo, en el cual esto es todo que es cada uno de nosotros. Pero esto es falso. La historia y la biología nos enseñan que el patrón de la vida es el de la evolución de la cooperación. Unas moléculas descubrieron de casualidad un sistema de cooperación que condujo a la vida. Un acto fracasado de depredación llevó a múltiples células a combinarse y comenzar a cooperar como la vida eucariota. Múltiples células entonces descubrieron nuevamente la cooperación para formar colonias, conduciendo eventualmente al desarrollo de la vida multicelular. Organismos individuales descubrieron una vez más la cooperación, como manadas, bancos y tribus. Los seres humanos son individuos, sí, pero eso no es todo. Somos también partes de muchos diferentes grupos y comunidades, de los cuales cualquiera puede ser más o menos importante, pero que en conjunto son esenciales para el bienestar emocional. No solo de pan, ningún hombre es una isla, etc. Somos igualmente seres narrativos. Amamos los cuentos. En la historia, la ciencia, el arte y la literatura nos rodeamos de narraciones, para bien o para mal. Y una de las herramientas más eficaces para la enseñanza o la retórica es construir un relato apasionante que atrape la atención y grabe profundamente el mensaje. Por consiguiente, la identidad de la opresión es fácil de construir. Simultáneamente da un grupo en el que uno puede identificarse y una narración apasionante, noble y trágica. No importa cuál lado de un conflicto se observa, te darás cuenta que ambos lados han construido probablemente un relato de ese tipo. Antes de la guerra civil en los Estados Unidos,
Las personas de tez blanca se veían como los salvadores asediados y nobles que trabajaban duro todas sus vidas en su amada patria, rodeados por de estereotipos falsos aquí, sin importar que ellos estaban torturando, mutilando, asesinando y violando a personas. Ellos eran las víctimas reales. Sí. Hoy en día en los Estados Unidos, a los blancos les resulta difícil mantener la ilusión que ellos son realmente la clase oprimida. No es imposible. Al hablar con cualquier conservador te darás cuenta que está convencido de que los negros, las mujeres y los homosexuales han ido demasiado lejos y ahora los conservadores sufren bajo el yugo de una corrección política enloquecida. Aunque no es imposible, es difícil, porque los grupos oprimidos tienen voces y sin duda están usándolas. Y bien por ellos. Pero el resultado es que puede ser difícil para las personas que no están arraigadas en un relato tradicional de la blancura para encontrar una identidad de grupo satisfactoria. Pienso que hemos visto evidencias de esto en los años recientes con el ascenso de Gamergate, un movimiento de jóvenes blancos extrañamente furiosos y furiosamente extraños, a quienes les gusta jugar videojuegos y que estaban furiosos porque las minoridades estaban invadiendo su espacio. Esto se transformó lógicamente en el así llamado alt-right, que es simplemente el fascismo. Aún así, fue sencillo para los fascistas recoger estos jóvenes blancos porque proporcionaron un relato muy apasionante. En el afán de no permitirle al fascismo incluso el más mínimo espacio, me pregunto, ¿es posible reconstruir la blancura? Algunos blancos tienen otras identidades a su alcance. Los hijos de inmigrantes recientes pueden fácilmente apoderarse de esa ascendencia y reclamar su identidad italiana, irlandesa o mexicana, por ejemplo. Los judíos nunca han tenido más que una pequeña aceptación en la blancura. Algunas personas en los Estados Unidos disfrutan hablando de los valores judeocristianos como si esto los librará de recibir acusaciones antisemitas. No lo hace. Y una firme tradición de conservar las muchas variedades de identidades judías. Por otro lado, yo sirvo como contraejemplo. Las variadas ramas de mi familia han estado en el Nuevo Mundo desde el siglo XVII. Le sigo la pista al menos a una rama del árbol genealógico hasta Inglaterra. Hemos perdido desde mucho tiempo cualquier sentido, al menos en mi caso, de la identidad inglesa, francesa, irlandesa o escocesa. Todo lo que permanece es ser estadounidense o sureño. Y la identidad anterior es casi tan mala como la posterior. Es un imperio genocida, pero al menos finge haber negado la esclavitud. Finge. Al final, no sé si reconstruir la blancura es posible, y estoy bastante seguro de que sería una mala idea. Cuando una comunidad viene etiquetada de una forma como esta, parece que siempre conduce a más problemas de los que podría esperar resolver. Esa identidad se convierte en más importante que las personas dentro de ella, y definitivamente más importante que las personas afuera. Así es como se ven personas que defiendan a pedófilos, que votan por violadores, que construyen murales, que declaran la guerra y que cometen genocidio.
La única comunidad en la cual yo estaría dispuesto a afirmarme es una sin nombre. Una comunidad compuesta solamente de amigos y familia que se aman y cuidan los unos a los otros, y los cuales no excluirían a nadie. Claro, esto no resolvería todos los problemas, pero quizás podrían ayudar. Simplemente yo no creo que sea posible eliminar nuestras comunidades etiquetadas, sean tóxicas o no. Preferiría estar equivocado, por supuesto. Quiero pensar que hay un futuro sin ese tipo de sectarismo exclusivo. Pero tal vez yo esté equivocado. Tal vez las personas necesitan estos tipos de etiquetas y no pueden existir sin ellas. Tal vez la única manera de no tener la blancura tóxica de los neonazis es rescatar lo que podemos del verdadero que es la historia de los Estados Unidos. Una parte del problema es que la mayor parte de la corriente principal de los Estados Unidos simplemente toma como base un hombre blanco heterosexual cisgénero. Así, los blancos no están acostumbrados a pensar en sus identidades o a ser otra que normal. Por supuesto, dominar, oprimir a otras identidades siempre formó una parte de esa normalidad. ¿Qué es realmente esta normalidad? Es la corriente principal. Es Cheerios y McDonald's, Budweiser y el fútbol americano. Es afectada y banal. Ese es el precio que se paga por este tipo de imperialismo cultural. Pienso que la única forma de reconstruir la blancura es dejarla morir. Dejar que los Estados Unidos se convierta en una nación multicultural. Una nación cuya mayoría sea las minorías. O, mejor aún, una nación sin minorías. En el sentido de las ciencias sociales, de grupos marginalizados o oprimidos. Entonces, la blancura podría ser redescubierta como otra subcultura dentro de un guisado de subculturas. Un delta fluvial sin corriente principal.